Hola, buenas noches. Para quienes no me conocen, mi nombre es Valeria. Soy la creadora del blog Solteras Devotas. Y bueno, y desde este año empecé, pues a petición de las lectoras, empecé a hacer unos Facebook Live con el fin de poder conversar con las chicas y hablar de esos temas de los que generalmente escribo en el blog. El Facebook Live del mes pasado fue sobre la tusa. Fue súper interesante, un poquito largo al final, bueno, pero igual había muchas preguntas y el tema tiene bastante tela de dónde cortar. Entonces, esta sección, estos Facebook Live los he llamado remedios caseros, porque es tomar elementos de nuestra vida cotidiana y cosas que están al alcance de todas las mujeres, así no seamos terapeutas, pero que empecemos a trabajar desde el amor propio y el autoconocimiento para mejorar nuestra vida. Y en este caso enfocada, bueno, a los temas de las relaciones afectivas. Entonces, el tema de hoy en Remedios Caseros es cómo fortalecer el amor propio. Hay que decir que el amor propio es una base. Entonces, es una base. Y si nuestra casa no tiene unas buenas pilares, unas buenas columnas que la sostengan, entonces todas las demás cosas no van a funcionar. Entonces, algunos psicólogos llaman la autoestima como el sistema inmunitario de la conciencia. ¿Por qué? Porque es algo así como algo que te protege de todo. En un mundo donde todo el tiempo está cambiando, están cambiando las cosas, están cambiando las personas, puede cambiar nuestro trabajo, pueden cambiar nuestras condiciones familiares, nuestras condiciones económicas, es decir, todo el tiempo hay demasiado movimiento y demasiadas cosas que sacuden el mundo en general y nuestro mundo. Entonces, tener una autoestima saludable y unos buenos niveles de autoestima es demasiado, demasiado importante para nuestra salud mental, emocional, física, porque eso influye en diferentes aspectos de nuestra vida. Como ejemplos tan sencillos de una persona con una baja autoestima se le nota en la forma en cómo habla, en su postura, en la forma como se relaciona con el resto de personas, en el tipo de pareja que escoge, en las relaciones con sus jefes, con su familia. Es decir, tener una buena autoestima te puede generar grandes cosas, pero no tenerla o no tener una autoestima saludable prácticamente te puede fregar la vida. Entonces, por eso es importante que empecemos a ser conscientes, porque muchas veces pensamos que tenemos una buena autoestima y resulta que no tenemos una buena autoestima o está golpeada y está lacerada y hay aspectos que hay que trabajar. O en muchos casos, si no nos damos cuenta de las cosas buenas que tenemos y de las cosas que podemos empezar a trabajar. Entonces, como dije antes, la autoestima es clave para la salud de la mente y en la autoestima debemos empezar a reconocer nuestra identidad, o sea, identificarnos, saber quiénes somos, saber cuáles son nuestras competencias y saber lo que valemos. Eso es clave para que podamos empezar a trabajar. Entonces, bueno, la autoestima es algo que no que se va desarrollando a lo largo del tiempo y influye en muchos factores. Entonces, eso empieza desde que somos unos infantes y obviamente influye mucho la cultura en la que nos criemos, el tipo de padres y el hogar que tengamos, el colegio en el que estuvimos, el grupo de personas de las que nos rodeamos, porque cuando uno está pequeño y uno es un ser dependiente, uno va creciendo y uno va teniendo una idea de quién es uno a través de lo que las otras personas nos dicen. O por ejemplo, si nosotros recordamos en nuestra adolescencia, imitábamos a cierta cantante, nos gustaba vestirnos como tal persona porque estábamos en búsqueda de esa identidad. O sea, la autoestima es algo que se va empezando a construir y obviamente va a influir si una persona ha tenido un buen hogar o nació en una cultura libre donde no, en donde se puede desarrollar plenamente, va a tener una mejor autoestima que de pronto una persona que viene de una familia disfuncional o que tuvo situaciones personales o experiencias fuertes de pronto en su pasado. Pero obviamente esto no es una sentencia, porque hay personas que vienen de hogares muy sanos y familias tranquilas, pero tienen problemas de autoestima serios, o por el contrario, personas que vienen de pobreza o de hogares súper traumáticos y con todo y eso sacaron la fuerza y lograron tener una autoestima saludable y romper como todos esos conceptos. Es decir, no hay nada general y cada persona es un caso aparte y es un mundo. Entonces aquí lo primero es entender que la autoestima
No es una sola cosa, está compuesta por muchas, muchas aristas, pero tiene dos vertientes importantes y es em, la primera es la confianza, es confiar en quiénes somos y en nuestras capacidades. Y la segunda es ser consciente que estamos buscando nuestra felicidad. Entonces, estas cosas suenan obvias, pero cuando ya las empezamos a entender mejor, nos damos cuenta que muchas veces, sin ser conscientes, hemos saboteado ciertos procesos nuestros. Entonces, el primero es cuando hablamos de ser consciente, quiere decir que somos personas realistas, realistas con respecto a quiénes somos y qué hacemos en el mundo. Entonces, mucha gente cuando escucha la palabra realista piensa que ser realista es ser negativo, y ser realista no es ser negativo, ser realista es entender la realidad, cómo funciona. Y la realidad nuestra incluye virtudes, pero también incluye defectos. Es decir, cuando nosotros empezamos a ser conscientes de quiénes somos y de lo que tenemos, vamos a saber usarlo. Porque, por ejemplo, la autoestima, mucha gente cree que la autoestima es decir, es que ella es muy bonita, entonces debe tener una autoestima muy alta, o él es muy guapo y tiene una autoestima muy alta, pero resulta que es una persona que llega a una fiesta y no se relaciona, o le cuesta mucho trabajo conquistar a otras personas. En cambio, otra chica u otro chico menos atractivo, pero tiene gran carisma, tiene sentido del humor, entonces logra desenvolverse muy bien y se levanta alguien en la fiesta o sale con muchas personas. Entonces ahí podemos darnos cuenta que la autoestima no es solamente tener algo, sino ser consciente de lo que se tiene. Entonces, por ejemplo, en el segundo caso de esa persona que les describo que no es tan atractiva, pero que logró ser el alma de la fiesta o conquistó a la persona que le llamaba la atención, es porque es una persona que sabe que tiene, que de pronto físicamente no es tan atractiva, pero que sí es inteligente, que sí tiene cualidades fascinadoras, que sí es divertida. Entonces explotó las cualidades que sabe que sí tiene en vez de quejarse por lo que no tiene. Entonces eso es empezar a aprender a ser consciente, saber lo que nosotros tenemos y empezar a usarlo. Otra cosa relacionada con la conciencia y el autoestima es entender de que no lo sabemos todo, de que no podemos ser buenas o buenos en todo lo que hagamos. Sin embargo, en lo que sepamos hacer, vamos a hacerlo muy bien hecho y lo vamos a hacer con ganas, y que a partir de ahí podemos lograr muchas cosas. Y, por ejemplo, sucede muchos cargos a nivel de empresas que hay personas que cuando les dan o sea, los ascienden o les dan un nuevo cargo, se asustan y muchas veces no logran cumplir el reto porque sienten que no saben eso. Entonces, una persona que tenga una autoestima saludable y que haya desarrollado ese nivel que llamamos de conciencia, se va a dar cuenta de que listo, esto todavía no lo sé hacer, pero tengo las capacidades para lograr aprender y para poder empezar a hacerlo. Es decir, confía en que va a adquirir ese conocimiento y va a poder estar a la altura de las circunstancias. Entonces ahí viene la parte de conciencia. La otra parte de la autoestima que les hablaba es la parte de ser consciente de que quiere ser feliz. Entonces, todo el mundo dice, ay, pero es obvio, yo quiero ser feliz. O sea, ¿cómo yo no voy a querer ser feliz? Uno dice, sí, yo quiero ser feliz, pero muchas veces de manera inconsciente está saboteando su felicidad. Entonces, por ejemplo, y eso ocurre mucho en las relaciones de pareja. Entonces, hay personas que tienen una relación y están con una buena persona, pero empiezan a hacerle cagada tras cagada a esa persona hasta que la persona se termina aburriendo y los deja. Entonces dice, viste, no me quiere, me dejó, pero entonces no se dio cuenta que inconscientemente saboteó la relación. Y apliquen ese mismo ejemplo a un trabajo o a una situación familiar. Entonces, inconscientemente hacen cosas que dañan su felicidad. Entonces, esto es muy importante. Y siempre tienen que estar unidas las dos, el tema de confiar en nuestras capacidades, pero también ser conscientes de que queremos ser felices, porque si una falta, entonces la autoestima se desnivela. Entonces yo les pongo un ejemplo. Una estrella de rock, un cantante o una cantante muy famoso, está consciente de su potencial, de que tiene talento para la música, es un gran cantante o una gran cantante. Entonces logra mucha fama, una gran fama internacional porque es un gran cantante. Pero se sabotea porque no es consciente de que quiere ser feliz y daña su felicidad, entonces empieza a consumir drogas, le hace daño a su cuerpo, se trata mal, o sea, abusa de sí mismo o de sí misma. Entonces, por eso les decía que las dos cosas tienen que estar juntas. Entonces, por ejemplo, o hay gente que quiere ser feliz y tiene claro el deseo, que quiere ser feliz y quiere lograr la felicidad, pero está insegura en el tema de la confianza. Entonces, como está insegura en el tema de la confianza, no cree
que pueda lograr sus metas o que pueda alcanzar las cosas que desea. Entonces, por eso es importante ser consciente y hacerte la pregunta como, bueno, yo cómo estoy en mi nivel de confianza hacia mí misma o hacia mí mismo y yo sí estoy haciendo lo necesario para ser feliz. Y cuando hablamos de ser feliz, no quiere decir ser exitoso o exitosa. La gente suele confundir eso. La gente cree que buscar el éxito, que al tú al encontrar el éxito vas a encontrar la felicidad. Pero lo primero tienes que aprender a ser feliz, aprender a estar tranquila o tranquilo. Y de ahí, entonces, que va a llegar el éxito. Pero entonces, cuando una persona tiene una autoestima sana, tiene clarísimas sus prioridades y no está trabajando por ser la mejor, la más workahólica de la oficina o por darle todo a una pareja que no la valora. Es decir, es consciente de que, de que las cosas por las que está trabajando son cosas que le van a traer felicidad. Entonces, bueno, obviamente como los ejemplos, es más fácil poner ejemplos para que las personas puedan entender cómo funciona el tema de la autoestima. Entonces hay muchos ejemplos. Hay ejemplos de baja autoestima que son muy obvios. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, cuando estás con una persona que te maltrata físico o psicológicamente. Cuando una persona mantiene un tipo de relación tóxica y no deja a la persona, y lo hace porque en el fondo cree que nadie más la va a querer y que el tipo de persona con la que está es lo que esa persona merece. Así tú le digas eso a alguna amiga que está teniendo una relación tóxica, ella te va a decir, no, ¿cómo se te ocurre? Yo no soy ese tipo de persona, pero porque es algo inconsciente. Entonces, así como está, pero así como es tan malo estar con alguien y depender de alguien a nivel emocional y tener una relación tóxica, así mismo también es malo el opuesto. Por ejemplo, cuando una mujer decide estar soltera, pero decide estar soltera no porque quiere disfrutar su soltería, porque quiere viajar o porque quiere un tiempo para sí, sino porque le tiene miedo al amor, odia a los hombres y empieza a bloquear todo el tema de su parte afectiva, o sea, lo bloquea completamente. Entonces el hecho de tú no enfrentar tus emociones y darles la cara o no perdonar lo que te hizo tu pareja anterior también es una señal de problemas de autoestima, porque quiere decir que no has sido capaz de sanar. Cuando uno tiene un momento difícil en la vida, o sea, la autoestima se muestra, o sea, tu nivel de autoestima se muestra en los momentos difíciles, es decir, en la forma como tú reaccionas y cómo tú te comportas en los diferentes momentos. Una persona que tenga una buena autoestima, obviamente le va a doler, va a sufrir cuando tenga una situación difícil, pero se va a recuperar y va a sonreír de nuevo. En cambio, una persona que tenga una situación difícil va a ser menos flexible y más rígida. Entonces no se va a doblar, sino que se va a quebrar, se va a romper y va a ver eso como el fin del mundo. Entonces, por eso es importante trabajar la autoestima, porque les decía que la autoestima es como un soporte entre tanto cambio que hay entre personas, entre el mundo, en el trabajo. Entonces, es como si con la autoestima sembráramos un árbol y en la medida en que ese árbol tenga las raíces más gruesas, más fuertes, podrá llegar el viento que sea, la lluvia que sea y todo lo que sea, pero siempre va a estar ahí, ¿no? Se va a mover un poco, pero las raíces no se van a salir. Entonces, esa es la clave para tener un buen nivel de amor propio. Mucha gente ve ahorita con todo el tema de empoderamiento, que está bastante de moda, que ahora todo el mundo utiliza la palabra empoderamiento y eso. em, eh, se ha tergiversado un poco el tema y la gente tiende a banalizar la autoestima. Entonces mucha gente cree que, por ejemplo, que la autoestima es solo lo físico o solo lo externo. Entonces es importante entender que para que una autoestima sea fuerte tiene que trabajar desde adentro. Es decir, tú no puedes pretender que si logras conseguir ese ascenso o si logras comprarte el carro último modelo, entonces tu autoestima, tú te vas a sentir mejor contigo mismo y tu autoestima va a mejorar, porque ahí estás dependiendo del carro o del empleo que te den. Entonces esa no es una buena motivación. O pongámoslo desde el punto de vista físico. Si tú eres una persona que tiene sobrepeso o que X parte de tu cuerpo no te gusta, entonces vas a empezar a hacer ejercicio, a cuidarte un montón para poder sentirte mejor contigo misma. Entonces ahí estás dependiendo del cambio físico. Si ese cambio físico no se llega a dar, o si se llega a dar y después vuelve y subes de peso, o tienes un accidente y pierdes la belleza, entonces tu autoestima se va a perder porque estás dependiendo de cosas externas. Entonces por eso es importante construir el amor propio desde el interior. Es decir, que si yo deseo maquillarme, arreglarme, ponerme linda o hacerme algún cambio, que sea simplemente
por ser consciente de que parte del amor propio está en verse bien, en gustarse, en mostrar una cara bonita afuera, porque es lo que reflejas de adentro, no como un salvavidas para tu autoestima. Asimismo, en el plano laboral. Es decir, tú no puedes esperar a que te feliciten o a que te digan qué tan bueno eres o qué tan buena eres o qué tan eficiente eres para sentir que vales. Tú debes sentirte que vales hoy y siempre, simplemente por el hecho de estar respirando, de estar viva o de estar vivo, ya por esa razón vales. O sea, tienes derechos, eres un ser humano y desde que en el momento en que naces ya tú tienes una serie de derechos y tienes y a medida que vas creciendo vas desarrollando unos potenciales y unas cualidades, que esas cualidades tienen que estar más allá de las cosas que son cambiantes, como por ejemplo lo físico, como por ejemplo un trabajo. Tú tienes que querer independiente de todo. Obviamente, no, pues no podemos negar que que a medida que fuimos construyendo nuestra autoestima durante la niñez y la adolescencia, esa fue compuesta en parte por las cosas que los demás decían de nosotros. Decía, si la gente decía que yo soy buena para las matemáticas, yo me lo creí, o si la gente me decía que yo era buena para los deportes, o los amigos que me felicitaban porque tenía un cabello lindo, una boca linda. Entonces, esas cosas también en cierta forma van construyendo la autoestima y no nos neguemos a nadie, o sea, a todas las personas nos gusta que nos digan cosas bonitas y eso ayuda. Pero nuestra autoestima nunca debe tener como primera fuente los halagos o las opiniones de los demás, porque en ese caso siempre vamos a estar buscando la aprobación de terceros. Entonces, por ejemplo, si no me dieron suficiente like en una foto, o si no me felicitaron por el informe que hice las veces que yo quería que me felicitaran, entonces nuestra autoestima va a ser bastante débil porque va a depender de lo que opinen los demás. Entonces, ya a nivel afectivo, como mi blog se enfoca mucho en esos temas, entonces lo hablo en las relaciones de pareja. Hay personas que les da miedo estar solas porque se sienten bien a través de lo que la otra persona ve en ellas. Es decir, cuando una persona, necesitan que una persona les esté diciendo que las quiere, que les esté diciendo que es bonita, que la necesita. Entonces, sentir ese afecto del lado de la otra persona, ellos sienten que están llenando vacíos. Realmente son vacíos que uno mismo tiene que encargarse de trabajar. Eso no quiere decir que uno no reciba el amor y que uno no quiera estar en pareja. Claro que uno debe disfrutar una relación de pareja, pero siempre desde la libertad y la independencia, porque si nosotros estamos, por ejemplo, teniendo una relación para llenar vacíos emocionales, está pretendiendo que la otra persona, generando demasiadas expectativas o poniendo tantas expectativas y fe en la otra persona para que supla esos vacíos que yo tengo de mi amor propio. Entonces eso es lo peligroso. Entonces en el momento en que llega a haber un problema en esa relación o esa persona te deje, entonces tu autoestima va a quedar por el suelo. Va a quedar por el suelo porque dependía en gran parte de la opinión que esa persona tiene. Entonces, si esa persona ya deja de querer o cambia sus sentimientos, entonces tu autoestima inmediatamente, tu percepción de ti misma va a cambiar porque se veía reflejada en lo que esa persona te decía o te expresaba. Entonces, la conclusión es que un ser humano no puede realizar todo su potencial si no tiene un buen nivel de amor propio. Entonces, hay, por ejemplo, personas que tienen casos extremos que uno se da cuenta que esa persona se le nota a leguas que tiene problemas de autoestima. Entonces uno dice, esta persona se deja maltratar o en el trabajo todo el mundo se la monta, sabemos que tiene problemas de autoestima. Pero hay cosas que son más sutiles, porque no necesariamente tienes que tener problemas en todos los aspectos de tu vida, sino que ciertos aspectos de tu vida están bloqueados porque hay cosas de tu autoestima que debes trabajar. Entonces, por ejemplo, la vida, para que la vida sea una vida plena, tiene que tener un equilibrio entre todos los aspectos. Entonces, si por ejemplo eres una mujer que se dedicó solo a trabajar, pero descuidó su parte familiar o su parte afectiva, o sea, tiene miedo a enfrentar esas emociones. Detrás de ese miedo que tiene a enfrentar las emociones y la culpa que le echa a la expareja o a un problema familiar, está el miedo de ella de enfrentar sus emociones y de relacionarse con las personas a nivel afectivo. O si por el contrario, es una mujer que tiene una familia bonita, pero se ha dedicado completa y enteramente a su esposo y a sus hijos, pero ha descuidado su parte profesional y su parte de desarrollo personal. Sí ha dado todo a los demás, pero no está dando para ella. Entonces ahí también
hay un problema, una lesión en la autoestima. Entonces, o sea, muchas veces no son casos extremos, sino cosas muy sutiles que empezamos a darnos cuenta que personas cercanas o que nosotros mismos tenemos. Entonces, si nosotros queremos empezar a trabajar a fortalecer nuestra autoestima, hay que hacer un proceso que no es nada fácil. La gente a veces quiere cosas blandas, quiere cosas que le generen confort y una cierta calma mental, pero si nosotros queremos fortalecer nuestro amor propio, a veces vamos a tener que adentrarnos en nosotros mismos, a veces no vamos a encontrar cosas tan chéveres, van a haber recuerdos dolorosos, momentos fuertes, pero es importante uno enfrentarse a las emociones, aprender de eso para luego empezar a soltar. Si nosotros no hacemos esto, no vamos a soltar y vamos a cargar con peso. Y al cargar con pesos no vamos a poder volar. Bueno, otra cosa importante de la autoestima es que el tipo de autoestima que tú tengas va a definir la relación que tienes con los demás. Por lo general, la relación que tenemos con los demás es un reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos. Entonces, les voy a poner dos casos extremos y ninguno de los dos casos es bueno. Entonces, por ejemplo, una persona eh, que se la deja montar de todo el mundo le dice que sí, le hace favores, pone por encima las prioridades de otros, deja que él lo maltraten y nunca dice nada por temor a confrontar a la gente. Es un caso claro de problemas de autoestima. O por el contrario, es una persona que tiene delirio de persecución, por decirlo así, y vive peleando con todo el mundo porque cree que todo el mundo lo va a herir o la va a herir o la va a maltratar o todo el mundo se la quiere montar, entonces vive a la defensiva. Entonces, en este caso, estas dos personas tienen problemas que solucionar porque no tienen relaciones sanas con las personas, ya sea el uno por pasividad y el otro por agresividad. Entonces, la idea es que para tener una autoestima sana hay que tener equilibrio. Mucha gente piensa que porque alguien es prepotente, es pedante y se muestra como un pavo real, tiene una fuerte autoestima. Muchas veces esos son pseudo autoestimas o son corazas que muestran una cara que no es, pero por dentro la persona está llena de inseguridad. Cuando una persona tiene una autoestima sana, sabe lo que tiene y no tiene que estar demostrándolo, porque tampoco necesita la aprobación de nadie, simplemente hace lo que tiene que hacer y lo hace bien hecho. Y la consecuencia de hacer las cosas bien hechas es que le va a ir bien. Otra cosa importante de lo que hablaba anteriormente, que era el tema de las dos cosas de la autoestima, que son la confianza y la búsqueda de la felicidad, era como entender de que hay personas que tienen bastante confianza y saben lo que deben hacer y saben para qué son buenas, pero como no tienen conciencia de la búsqueda de la felicidad, de cómo encontrarla, no disfrutan de la felicidad. Por ejemplo, hay personas que a nivel profesional tienen un gran éxito, son súper exitosas, pero luego no tienen tiempo para disfrutar del dinero que ganan, ni tiempo para viajar. Entonces, o sea, tienen éxito, pero no tienen felicidad. Entonces, ¿por qué tampoco han dado prioridad al tema del descanso, al tema del disfrute? O sea, rechazan el placer, lo bloquean el placer, y el placer también es importante. Entonces, es como recuerden siempre ese equilibrio. Bueno, entonces, aquí voy a hablar, hay un libro que me encanta, que yo pues lo he leído varias veces y me gusta mucho porque siempre hay que trabajar la autoestima, no podemos dar por sentado de que yo tengo una autoestima muy sana y eso nunca se va a derrumbar, eso puede ser fluctuante y habrá momentos en que baje un poquito. Por ejemplo, si llegamos a tener una ruptura amorosa o llegamos a hacer un negocio y perdemos plata, o sea, algunas cosas que suceden hacen que nuestra autoestima se golpee, entonces siempre por eso hay constantemente que estar chequeando, hay que estar trabajando. O por ejemplo, habrá momentos en donde nuestra autoestima suba por las nubes porque nos fue muy bien en un negocio o porque estamos saliendo con alguien que nos gusta o porque nos ganamos la lotería, no sé, en fin, cualquier cosa. Entonces, la autoestima puede fluctuar, entonces por eso siempre es bueno estar chequeando. Y aquí es importante, entonces, tener en cuenta algo. Entonces, lo que yo les hablaba ahorita era de un libro que me encanta que se llama Los 6 pilares de la autoestima, de Nathaniel Branden. Ese libro habla de seis pilares, como si la autoestima fuera una casa y tuviera unas columnas, entonces estas columnas deben sostener la autoestima. Entonces, obviamente, como es un Facebook Live, voy a hacer más cortito como un resumen ejecutivo, pero para que tengan en cuenta esas cosas y hagan un checklist. Porque muchas veces uno dice, yo creía que tenía buena autoestima, pero en serio creo que puedo mejorar esto. Otra cosa importante es tener amor propio no quiere decir que seas perfecta o perfecto. Quiere decir que quieres ser mejor, que estás trabajando por ti, pero esto no quiere decir tampoco que te des palo. Muchas veces hay personas que son bastante perfeccionistas y el perfeccionismo también es una forma de problemas en autoestima porque son personas que si las cosas no quedan perfectas,
se van a sentir muy mal con ellos mismos. Y si no reciben las felicitaciones o las respuestas, entonces se van a dar palo. Y darse palo también es una forma de maltratar nuestro amor propio. Entonces hay que también empezar a tratarnos mejor. Bueno, ya volviendo al tema, entonces vamos a hablar de los 6 pilares de la autoestima. Entonces el primero se trata de vivir conscientemente. Es decir, nosotros no podemos estar cada día andando, andando porque sí, con una confusión mental. Hay que empezar, hay que ser analíticos, analizar para dónde vamos, qué queremos, en dónde estamos, a ser consciente de todo lo que nos rodea. Es decir, no vivir mecánicamente, sino que hay que parar y que empezar a hacer ejercicios de autoanálisis, por ejemplo, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, si las cosas que estamos haciendo están ayudando a construir nuestra felicidad y bienestar, por ejemplo. Entonces, el segundo pilar es aceptarse a sí mismo o a sí misma. Entonces, es decir, preguntarte, ¿yo de qué lado estoy? ¿Estoy de mi lado o estoy en contra mía? Entonces es empezar a aceptarte, aceptar tus cualidades, aceptar tus valores, pero también entender que no eres perfecto o perfecta, que tienes defectos y que si eres consciente de esos defectos los puedes trabajar y los puedes mejorar y así vas a sufrir menos claramente. Bueno, el tercer pilar es asumir responsabilidades. Es decir, cuando una persona tiene un amor propio sano y acepta las decisiones que ha tomado, o sea, no vive a merced del destino, como que le echa la culpa a este, al otro, sino que acepta que tomó tales decisiones. Es decir, por ejemplo, muchas veces en las relaciones de pareja le echamos la culpa al ex, pero también quién eligió estar con esa persona. Entonces, es como cuando uno acepta la responsabilidad de su vida, acepta que la culpa no toda es de la otra persona, sino que al ser responsables de nuestra vida nos damos cuenta que tenemos el poder también para cambiar la vida. Podemos cambiar el rumbo de la vida como nosotros queramos. No vamos a estar a merced de terceros. El cuarto punto es la autoafirmación. La autoafirmación es el respeto que tienes hacia ti misma. Es afirmarte, afirmar tus derechos, hacer valer tu posición. Y esto no quiere decir que te vayas a volver agresiva, peleona o peleón o grosero, sino afirmarte, tener unas posiciones férreas, perdón, y respetarlas. Bueno, un quinto punto es vivir con propósitos. Es decir, yo qué sueños tengo, yo qué metas tengo, para dónde quiero ir, qué me motiva a levantarme cada mañana y qué me mueve. Y el sexto punto es la integridad personal. Es decir, ser congruente entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. O sea, no decir una cosa y hacer otra. Es decir, si yo pienso así, de tal forma, entonces mi vida se va a regir bajo eso, voy a actuar de esa manera, entonces ser consecuente. Entonces lo voy a repetir nuevamente para que recuerden. El primero es vivir conscientemente, segundo es aceptarse a sí mismo o a sí misma, tercero, asumir la responsabilidad de las acciones, el cuarto es la autoafirmación, que tiene que ver con el respeto, el quinto es vivir con propósitos, el sexto es la integridad personal. Entonces recuerden esos 6 pilares. Entonces, y ya, para finalizar, les doy acá como unos tips y unos ejercicios para trabajar el tema de la autoestima. Obviamente aquí es importante decir que estos son cosas genéricas, ya obviamente dependiendo de las experiencias y vivencias de cada persona, no, o sea, hay cosas que hay personas que de acuerdo a sus situaciones van a tener que asistir a psicoterapia o grupos de apoyo o recibir sesiones de coaching, es decir, cada historia personal es diferente. Pero hay cosas que desde el autoconocimiento y como desarrollo personal y como crecimiento personal, cada persona las puede trabajar desde su casa como remedios caseros, así como se llama este Facebook Live. Entonces, bueno, lo primero es tener un cuaderno. Yo tengo un cuaderno, como este que está acá. No es mi agenda Mujer 10, este es un cuaderno que tengo aparte, donde yo lo que hago es escribir afirmaciones. Las afirmaciones son importantes porque hay momentos en que uno duda de sí mismo y se olvida de quién es. Y estos cuadernos ayudan mucho para recordarte quién eres y de qué estás hecha y que no se te olvide todo eso bueno que tú tienes. Entonces, una primera, yo hago un cuestionario y me pregunto, ¿y por qué merezco ser feliz? Es una pregunta que uno dice, ay, es obvio, ¿por qué merezco ser feliz? Pero cuando ya tú empiezas a responderla, te vas a dar cuenta de un montón de cosas y te vas a dar cuenta muchas veces que si eres consciente de que mereces ser feliz o que de pronto no eras consciente. Es decir, cuando tú empiezas a responder la pregunta de por qué mereces ser feliz, te vas a sorprender con las respuestas que vas a dar. Esos ejercicios los vas a hacer tú solita o tú solito en tu casa y eso.
Bueno, bueno, una segunda pregunta es, ¿cuáles son tus sueños y cuáles son tus objetivos? Entonces, decir, bueno, ¿yo qué quiero hacer en la vida? A nivel profesional, a nivel personal, a nivel de crecimiento, a nivel espiritual. Es decir, como preguntarte qué metas tienes, qué sueños tienes. Porque muchas veces nos damos cuenta que hay amigas que han estudiado la carrera que estudiaron por complacer a sus padres, por ejemplo. Entonces, cuando uno hace este ejercicio se da cuenta de que muchas veces está haciendo cosas para otros y no para uno mismo. Entonces hay que preguntarse si esos sueños sí son tus sueños. Y es importante que te des cuenta cuáles son tus sueños y desde ahí empieces a trabajar en ellos. Entonces, bueno, en mi cuaderno yo también tengo, me hago una pregunta y es como hacer una lista de esas habilidades y esas cualidades que yo tengo para conseguir esos sueños. Entonces, por ejemplo, digo, yo soy una persona persistente, soy una persona estudiosa, soy una persona paciente, o soy una persona que aprendo rápido, o soy una persona que me gusta leer, o soy una persona deportista. Es decir, dependiendo de las metas que tienes, tú te vas a dar cuenta qué cualidades tienes para llegar a cumplir esa meta y te vas a dar cuenta que tienes muchas cualidades. Aquí la idea es enfocarse en lo que tienes, no en lo que no tienes, porque mucha gente va a decir, ay, es que no me gusta mi pelo crespo, o no me gusta que soy cachetona, o no me gusta que tartamudeo cuando hablo en público, es decir, se enfoca en lo que no tienen en vez de enfocarse en lo que tienen y usar. Y muchas veces hay personas que ni siquiera tienen muchas cualidades, tienen tres o cuatro cosas, pero las utilizan tan bien y llegan muy lejos en la vida porque han sabido usarlas. Entonces aquí es súper clave darte cuenta de las cosas valiosas que tienen. ¿Y por qué digo que hay que tenerlas anotadas? Por eso, para leerlas cuando se nos olviden. Entonces, también vas a tener en otra hojita, vas a hacer una lista de aquellos triunfos gratificantes que has tenido. Por ejemplo, el día que te graduaste, no sé, de una maestría, o el día que te ganaste tal competencia, o el día que te propusiste perder 5 kilos y lo lograste. Es decir, haz una lista como de esas cosas buenas que has logrado y te vas a dar cuenta que son más de las que tú crees. Mm, bueno, también hay otra cosa y es no solamente ver lo bueno, sino también lo negativo, pero ver lo negativo desde un punto de vista como lo que se puede decir una visión alta, es decir, hacer una lista de momentos duros de tu vida en los que tú has sacado, has demostrado de que estás hecha. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo un poco trágico, cuando falleció mi tía fulanita. Entonces yo me mantuve fuerte, ayudé a hacer las vueltas del velorio, o cuando, por ejemplo, hice un negocio y me quebré, pero luego logré salir adelante y monté una empresa. Es decir, vas a hacer una lista de aquellas situaciones que fueron difíciles y en las que tú pudiste salir adelante. Entonces te vas a dar cuenta que sí tienes herramientas para trabajar situaciones difíciles, porque una de las cosas importantes de la autoestima no es decir, ay, es que yo soy linda, yo me quiero, sino es decir, sacar toda esa energía para los momentos difíciles, porque eso te va a ayudar un montón. Al tener una autoestima sana, te vas a enfrentar mejor a las diferentes situaciones de la vida. Bueno, otra cosa, otro ejercicio que es bien interesante y es sobre todo para las mujeres que somos perfeccionistas, y es que vas a hacer durante una semana, vas a llevar una lista de tu jueza interna. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta y, por ejemplo, nos tropezamos o se nos cae algo, decimos, uy, bruta, ay, qué estúpida, ay, qué olvidadiza. Es decir, vamos a hacer una lista de todas esas veces en el día que nos tratamos mal, que nos dijimos algo feo. Y cuando nosotros hagamos la cuenta de la semana, vamos a decir, uy, yo me dije 50 veces bruta, o yo me dije 10 veces torpe. Entonces, todas esas cosas van influyendo. O sea, si nosotros empezamos a ser conscientes de que debemos tratarnos mejor, entonces hay cosas que poco a poco van a empezar a mejorar de nuestra percepción de sí misma. Y eso luego se va a reflejar, porque si nosotros nos empezamos a tratar con dureza, luego no esperemos que las otras personas nos traten bien. Bueno, otra cosa importante dentro del cuaderno que yo tengo es hacer una lista de los hobbies o las actividades que te gustan. Entonces, muchas veces pasa que hay mujeres que solo se dedican al trabajo o cuando tienen un hijo, entonces solo se dedican al hijo y se olvidan de hacer las cosas chéveres que le gustan. Y eso también es importante. Cuando uno tiene amor propio, uno saca el tiempo para hacer cosas que lo llenen. Entonces, vas a hacer una lista de esas cosas que te gustan. Y luego que hagas esa lista de esas actividades que te gustan, vas a chulear las que estás haciendo actualmente o las que tú sacas tiempo. Entonces, si son muchas, entonces súper bien. Pero si no son tantas, entonces te vas a dar cuenta que no estás sacando tiempo para divertirte.
o para hacer cosas gratificantes que te llenen, que te hagan crecer. Entonces, bueno, y entonces luego ya vas a empezar a ponerte un cronograma de cuándo vas a empezar a hacer esas cosas que te gusten. Por ejemplo, si a mí me gusta salir a caminar, entonces voy a meterme en un grupo de caminantes, o si yo quiero viajar 2 veces al año. Entonces, es decir, empezar a trabajar en esas cosas. Mm, aquí también es importante como hacer el ejercicio a conciencia. No, este ejercicio no lo va a ver nadie. O sea, la idea es que no lo vea nadie y nadie te va a juzgar, entonces puedes ser lo más sincera posible. Y en la medida que seas lo más sincero posible, los resultados van a ser mejor. Entonces tú vas a guardar ese cuaderno y periódicamente lo vas a estar diligenciando. Bueno, otra cosa importante con el tema del amor propio es tener en cuenta que sí, que si bien el pasado sirvió para que construyeras la persona que eres hoy, tampoco puedes aferrarte al pasado, porque hay personas que dicen, ay, es que es muy duro, a mí me maltrataron de niña o a mí me pasó tal cosa, y es entendible, uno tiene experiencias traumáticas, experiencias fuertes que nos han marcado, pero si nosotros seguimos pegadas de esas experiencias, no vamos a poder ser felices y no vamos a poder crecer. Y una muestra de tener el deseo de tener una buena autoestima es soltar el pasado. Es decir, que te quieres tanto a ti misma o a ti mismo que vas a ser capaz de soltar el pasado y empezar a trabajar a ser feliz. Entonces eso es muy, muy importante. Y bueno, y ya para terminar, los invito y las invito a que sigan mi blog. Me pueden encontrar también en Instagram como Solteras Devotas. Mi página también tiene el mismo nombre. También estoy en Twitter, tengo 2 cuentas, tengo Soltera Devotas, sin S, y tengo Solteras Devotas. Entonces también, bueno, bienvenidísimas todas las sugerencias. Si quieren más temas para remedios caseros que quieran proponer, bienvenidos todos. Igual yo voy a estar tomando temas de blogs que he escrito, de posts que he escrito que han gustado, porque la idea es como hacer temas que puedan servir y cualquier sugerencia que tengan me pueden escribir a mi correo info@solterasdevotas.com. Recuerden que soy Valeria, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, les deseo una bonita noche. Chao.